Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dios el Padre le dio el contenido del libro a Cristo, quien se lo dio a su ángel para que se lo diera al apóstol Juan. Su ángel puede traducirse como su mensajero, puesto que la palabra griega ángelos o ángel significa mensajero. Apocalipsis 22:16 dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Dice que la declaró, indica que el libro usa signos y símbolos para transmitir la verdad espiritual. Juan en realidad vio el contenido del libro desplegarse ante sus ojos. Físicamente estaba en la isla de Patmos, como dice el Apocalipsis 1:9. Pero Dios lo transportó al cielo, como dice, y está escrito en Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dios lo transportó al cielo y luego al desierto, como dice Apocalipsis 17:3, y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y luego después lo transportó y a una montaña, como dice en Apocalipsis 21:10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, para que pudiera presenciar estos acontecimientos y registrarlos para nosotros. Hay una bendición para el que lee este libro en voz alta y para los que oyen con corazones atentos. Pero el versículo 1:3 de Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La frase está cerca y que deben suceder pronto, como dice el 1:1 del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. No significa que estas profecías se iban a cumplir de inmediato en los días de Juan. Más bien indican cuán velozmente pasará el tiempo cuando éstas se cumplan. Hoy, el Dios compasivo está a la espera de los pecadores para darles una oportunidad de arrepentirse. Pero cuando llegue el tiempo de estos juicios, no habrá más demora para ejecutarlos y sucederán pronto, rapidísimos. Leemos Apocalipsis
del 4 hasta el 8 y dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Cristo que Juan conoció, estamos viéndolo desde el capítulo 1, versículo 4 hasta el 8. Juan envía saludos a las iglesias de Asia Menor, como se le ordenó que hiciera. Allá en Apocalipsis 1:11 dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Repasa las maravillas de la deidad, nombrando a cada una de las personas de la Trinidad. El Padre, del que es y que era y que ha de venir, como lo dice Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto es el Dios eterno, dándose a conocer a través de las Sagradas Escrituras, o como dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, donde todo comienza y todo termina. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en Apocalipsis 4, capítulo 4, versículo 8, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno sus 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios se yergue sobre la historia, no está limitado por el tiempo. El Espíritu. 7 es el número que indica algo completo y significa la plenitud del Espíritu. En Apocalipsis 4, versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vemos que los 7 espíritus se simbolizan por 7 lámparas, y allá en Apocalipsis 5:6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Por 7 ojos. Cristo tiene los 7 espíritus, como dice Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás
muerto. El Espíritu apunta a Cristo. El Hijo. A Cristo se le presenta en su persona triple como profeta, testigo fiel, sacerdote, el primogénito de los muertos. O sea, superior a los que se levantaron de entre los muertos. Y rey y soberano de los reyes de la tierra. Luego Juan alaba a Dios por la triple obra que Cristo logró en la cruz. Nos amó, nos lavó, nos libertó de nuestros pecados y nos hizo un reino de sacerdotes. El dominio que perdimos en Adán lo recuperamos en Cristo. El versículo 1:7 de Apocalipsis es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es la primera de 7 referencias en Apocalipsis a la venida de Cristo. Apocalipsis 2:25 dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Luego, en Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no, velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3:11 nos dice otra recomendación. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Luego nos recomienda en Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Luego en Apocalipsis 22:12 nos recomienda, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Y luego en Apocalipsis 22:20 nos recomienda y dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Este regreso público que comienza desde allá de Daniel 7:13, que dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Hechos 1:8 nos recomienda, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no debe confundirse con el rapto de la iglesia, el cual es secreto, no es abiertamente. Como lo dice primera carta a los Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los gentiles lamentarán por él, y los judíos verán al que traspasaron, como lo dice Zacarías 12:10-12. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí.
Si vemos en Mateo 24, 27 al 30, dice las Sagradas Escrituras, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En el segundo tema, el Cristo a quien Juan oyó, del 9 al 11 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jerusalén, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan estaba en el exilio en una isla ubicada aproximadamente a 100 kilómetros de Éfeso, lugar donde había pastoreado a las iglesias de Asia. Como podemos tener una luz en Marcos 10, del 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y en el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, le dijo: ¿sabes que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jacobo y Juan pidieron tronos en años posteriores, sin embargo sufrieron gran tribulación. Jacobo fue ejecutado. En Hechos 12 aparece: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fue el primero en morir, de beber la copa y de ser bautizado con el bautismo, de morir por los demás. Y Juan sufrió el exilio
Lo enviaron al exilio debido a la palabra de Dios que había predicado. Es interesante que Juan menciona el mar 27 veces en este libro, en la isla, en el espíritu. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1, 9 y 10. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravillosa situación! Nuestra ubicación geográfica nunca debe privarnos de las bendiciones espirituales. Juan oyó la voz de Cristo como una trompeta. Las trompetas son importantes en Apocalipsis. En Apocalipsis 4:1, la trompeta llama a Juan al cielo, un cuadro del arrebatamiento. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La trompeta llama a Juan al cielo como un cuadro del arrebatamiento. Y en Apocalipsis 8:2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Las trompetas señalan que la ira de Dios se derrama sobre el mundo. En el Antiguo Testamento, los judíos usaban trompetas para reunir a la asamblea, para anunciar la guerra o para proclamar días especiales, como en el caso de Números 10. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo. Las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocares, toda la congregación se reunirá. La trompeta de Dios llamará a la iglesia a su hogar, como lo menciona también en primera carta a Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de arcángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Reunirá a Israel, como dice Mateo 24:31, y enviará un ángel con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24:31. Y anunciará la guerra sobre el mundo. En Apocalipsis 8:2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. La voz le dijo a Juan que escribiera este libro y lo enviara a las iglesias de las cuales él había sido separado. Había más de 7 iglesias en esta área, pero Cristo escogió estas 7 para representar las necesidades espirituales de su pueblo. El Cristo que vio Juan el Cristo que Juan vio está desde Apocalipsis 1:12 al 20. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre
mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Juan ya no conocía más a Cristo según la carne. Dice segunda carta a los Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Ahora Él es Rey, sacerdote, resucitado y exaltado. Juan vio al Cristo glorificado en medio de los 7 candeleros que simbolizan a las 7 iglesias. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros de oro que has visto son los 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. El pueblo de Dios es la luz del mundo. La iglesia no crea la luz, sino que solo la mantiene y le permite brillar. No vemos una sola lámpara gigantesca, más bien tenemos 7 candeleros separados. Use sus referencias cruzadas para estudiar los símbolos que aquí se emplean para indicar al Cristo glorificado. Sus vestidos son los de un sacerdote rey. El caballo blanco habla de su eternidad. Daniel 7:9 lo había manifestado y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Sus ojos lo ven todo y juzga lo que ve, como dice Daniel 10:6. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Cristo en medio de las iglesias ve lo que ocurre y juzga. Los pies de bronce hablan de juicio. El altar de bronce era el lugar donde se juzgaba el pecado. Su voz, como el estruendo de muchas aguas, sugiere 2 cosas. 1, el poder de su palabra como el mar. Y 2, todos los arroyos de la revelación divina convergen en Cristo, como lo podemos ver a la luz del Salmo 29:1. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Luego Ezequiel 43:2 nos dice, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra
resplandecía a causa de su gloria. Tiene en sus manos 7 estrellas y estos son los mensajeros o pastores de las iglesias. Es posible que vinieran mensajeros de estas iglesias a Juan y recibieran personalmente el libro de Apocalipsis. Las estrellas son los mensajeros, como dice Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Cristo tiene a sus siervos en sus manos. Daniel 12:3 nos dice diferente. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La espada que sale de su boca es su palabra que juzga. Hay una luz en Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. En Isaías 49:2 nos dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y también Apocalipsis 2:12 dice, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. En el 12:16 de Apocalipsis dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y en Apocalipsis 19 al 21 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. El brillo de su faz es como el sol que habla de su gloria. Malaquías 4:2 nos dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada. En Apocalipsis 22:16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es la brillante estrella de la mañana, porque aparecerá por su iglesia cuando la hora sea más oscura, antes que la ira de Dios irrumpa en el horizonte. Cuando Cristo estaba en la tierra, Juan se recostó a su lado, en su pecho. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Pero ahora cae a sus pies. El libro de Daniel 8:17 nos dice, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin.
En Apocalipsis 22:8, yo Juan, el que oyó y vio estas cosas, después que las he oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Los santos de hoy deben evitar llegar a tener demasiada familiaridad con Cristo en su hablar y actitud, porque Él merece todo honor y alabanza. Cristo le asegura a Juan y calma sus temores. Cristo es el primero y el último, no hay otro, ni antes ni después. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En Apocalipsis 22:13 vuelve a repetirlo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. De modo que no hay necesidad de temer. Él tiene las llaves del Hades, no infierno. El campo de los muertos, el Hades, un día entregará las almas de los perdidos, como dice Apocalipsis 20, 13, 14. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 1:19 en Apocalipsis dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Así que en Apocalipsis 1:19 Cristo nos bosqueja el Apocalipsis. Según podemos ver el bosquejo. Seguir cualquier otro método es presumir que sabemos más sobre este libro de lo que Cristo sabe. En los capítulos 2, donde escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En el 3, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Cristo analiza a las 7 iglesias. Al estar en medio de ellas, examina su condición espiritual con ojos de fuego. Esto lo hace hoy en día también. No importa que los hombres o las denominaciones piensen respecto a una iglesia. ¿Qué piensa Cristo de ella? Debemos notar que los diferentes elementos de la discreción de Cristo en los versículos Apocalipsis 13, 16 y hacia que a todos, que dice Apocalipsis 13, 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Se repite en las cartas a las 7 iglesias. Ese tributo de Cristo que se aplica a las necesidades particulares de la iglesia. Es lo que se enfatiza en el mensaje. El peligro para las iglesias es que Cristo quite su testimonio y las deje solas a la deriva. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, y si no te hubieras arrepentido, si no te hubieras arrepentido. Él prefiere tener a una ciudad en tinieblas que un candelero fuera de su divina voluntad. Mucho del simbolismo de este capítulo se repetirá más tarde en el libro. No se puede enfatizar mucho en que examine sus referencias cruzadas mientras estudia, pero téngalas en mente. Luego, el tema de las 7 iglesias del Asia Menor.
En Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son. Escribe las cosas que has visto y las que son, y los que han de ser después de estas. Si Apocalipsis 1:19 es el bosquejo inspirado del libro, Apocalipsis 2:3 se refiere a las cosas que son. En otras palabras, Cristo seleccionó 7 iglesias de entre las muchas del Asia Menor para recalcar su mensaje específico. Es cierto que había pecados en las otras iglesias, pero las cuestiones que se tratan en estas 7 iglesias cubren todas las circunstancias posibles. Cristo seleccionó estas 7 iglesias para ilustrar las condiciones espirituales posibles en las iglesias hasta que Él vuelva por su iglesia. Algunos estudiosos creen que estas iglesias también ilustran la historia profética de la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el fin de los siglos. Éfeso era la iglesia de los tiempos apostólicos, que empezaba a perder su primer amor por Cristo. Esmirna era la iglesia perseguida de los primeros siglos, del año 100 hasta el 300 después de Cristo. Pérgamo era la que se unió a Roma, la iglesia-estado. Tiátira representaba la denominación por parte del catolicismo romano. Sardis simbolizaba la iglesia de la Reforma. Filadelfia, amor fraternal, simbolizaba la iglesia misionera de los postreros días. Y la Odisea era la iglesia tibia y apóstate de los últimos días. Sin embargo, tenga presente que todas las condiciones mencionadas estaban presentes en las iglesias en ese mismo tiempo y que estaban presentes también hoy en día. Aún más si esta secuencia es una historia profética de la iglesia. Jesús no podía volver por su pueblo hasta la era de la iglesia de la Odisea, y esto haría imposible su inminente venida, mientras que las 7 iglesias pueden ilustrar el desarrollo general de la iglesia a través de las edades. Eso no fue el propósito principal de estas 7 cartas. Nótese que en cada iglesia se pronuncia una palabra especial, al que venciere. En 2:7 de Apocalipsis dice, el que venciere, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Segunda opción. Tercera opción es el 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En el 2:26, cuarta opción, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Quinta opción, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Sexta opción, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Séptima opción, al que venciere, le daré que se siente conmigo
en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La opción 1 es Apocalipsis 2.7. La opción 2, Apocalipsis 2.11. Opción 3, Apocalipsis 2.17. Opción 4, Apocalipsis 2.26. Opción 5, Apocalipsis 3.5. Opción 6, Apocalipsis 3.12. Y opción 7, Apocalipsis 3.21. 7 opciones, 7 oportunidades con ganancia. Estos que vencieren no son los supersantos de cada iglesia. Un grupo especial que recibirá privilegios especiales de Cristo, sino los verdaderos creyentes en cada una de estas iglesias. No nos atrevemos a dar por sentado de cada miembro de cada iglesia en cada periodo de la historia. Es un verdadero hijo de Dios. Los que realmente pertenecen a Cristo son los que vencen. Por eso da 7 opciones de los que dice las cosas que te quieren vencer y que les dará. En primera carta de Juan 5, 4 al 5, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Ahí está la clave para vencer. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 2 opciones. Por la fe y por Jesús. En cualquier época de la historia ha habido verdaderos santos en la iglesia, profesantes, a menudo llamada la iglesia invisible. Cristo les da una palabra especial de estímulo que sin duda podemos aplicarnos hoy a nosotros mismos. Nótese también que Satanás se menciona en conexión con 4 iglesias. Con 4 iglesias se menciona. Primera, causó la persecución en Esmirna, como dice Apocalipsis 2.9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ministran cosas de Satanás. La segunda iglesia tiene su trono en Pérgamo. Apocalipsis 2.13 dice, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Enseña sus profundidades en Tiatira, Apocalipsis 2.24. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Cuarta iglesia. Usa su sinagoga de falsos cristianos para oponerse a los esfuerzos de ganar almas en Filadelfia. Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cristo destaca varios peligros en estas iglesias. A los nicolaitas que salen en Apocalipsis 2:6, pero tienes esto, que aborreces la obra de nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dice en Apocalipsis 2:15 también, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El nombre Nicolás significa conquistar al pueblo y sugiere una separación entre el clero y los laicos de las iglesias. Este pecado empezó como obras en Éfeso, allá en Apocalipsis 2:6 lo mencionamos, pero se convirtió en doctrina en Pérgamo, de modo que ocurre así a los engañadores
introducen falsas actividades en las iglesias y antes de que pase mucho tiempo, estas se aceptan y estimulan. La sinagoga de Satanás, que hablamos de Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9. Quizás esto se refiera a las iglesias con personas que decían ser creyentes, pero que en realidad eran hijos del diablo. Jesús se lo dijo en su propia cara, allá en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La palabra sinagoga simplemente significa reunir o juntar. Es una asamblea de gente religiosa. Satanás entonces tiene una iglesia de gente religiosa. La doctrina de Balaán, veamos Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balaán, si la vemos a la luz de Números 22, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho. Y se angustió Moab y a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de sus pueblos, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. En el 23, del 1 hasta el 30, sigue el relato. En el 24, del 1 al 25, sigue el relato. Y en número 25, del 1 al 18, está toda la doctrina de Balaán. Balaán guió a Israel al pecado, al decirles que debido a que era el pueblo del pacto de Dios, se podía mezclar con paganos sin ser juzgado. Balaán no podía maldecirlo, pero podía tentarlo con pecados de la carne. Esta doctrina entonces es la idea de que la iglesia puede casarse con el mundo y todavía servir a Dios. Cuanto que en Juan se nos dice a nosotros que el que es amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. El otro tic es el de Jezabel. Lo vemos a la luz de Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En el primer libro de los Reyes, 16, del 1 al 34, vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Aquí yo barreré la
posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Hasta el segundo libro de Reyes 10, Jezabel fue la esposa pagana del rey Acab. Una mujer que llevó a Israel a la adoración de Baal, sedujo a Israel con su falsa enseñanza, mató, envenenó, hizo hechicería a tanta gente. El mensaje personal. Nótese los problemas espirituales en estas iglesias y lo que Jesús les instruyó que hicieran para poder tener su bendición. A Éfeso, muy atareada, trabajando para el Señor, pero sin ningún amor sincero por Él. Programas sin pasión. Esta es la iglesia afanada por las grandes estadísticas, pero que se aleja de una entrega de corazón a Cristo. Esmirna. El Señor no critica a esta iglesia, pero sin embargo hay un peligro presente. Esta era una iglesia pobre y sufrida, y que sufría, que fácil hubiera sido hacer compromiso y enriquecerse y escapar de la persecución. Cuán desalentados deben haber estado debido a que no eran ricos, como la iglesia de la Odisea. Pérgamo. Esta iglesia tenía miembros que sostenían las falsas doctrinas de que era fácil confesar a Cristo, mientras que al mismo tiempo se vivía en pecado. También la gente estaba bajo la pesada mano de dictadores espirituales que se autoexaltaban, no al Señor. Teátira. Esta mujer estaba fuera de lugar al enseñar la doctrina. Su doctrina llevó a la gente al pecado. Debemos mantener el orden de Dios en la iglesia que nos ministre o la iglesia local a la que vamos. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Primera carta de Timoteo 2, 11 al 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Son las cosas que le recomiendan a la mujer. Sardis, reputación sin vida. Sus mejores días estaban detrás. Esta es la iglesia que ha sido un gran nombre en el pasado, pero sin ministerio hoy. Está lista para morir, pero puede escribir nueva vida sin afirmar lo que tiene. Filadelfia, la iglesia ante la puerta abierta que lleva el evangelio al mundo. Esta es la iglesia que sostiene la palabra y honra el nombre de Cristo, pero la sinagoga de Satanás no está lejos y siempre hay el peligro de compromiso. La Odisea, la iglesia tibia y apóstata con un gran presupuesto y nada de bendición. Esta es la iglesia que es rica en lo material y pobre en lo espiritual. Y la tragedia es que la gente no sabe cuán pobre y miserables son en realidad. Cristo está fuera de la iglesia llamando a que tan siquiera un creyente se someta a él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Amén y amén.